Un señor como Antauro Humala estaría preso en calzoncillos en una celda metálica durmiendo en una cama de metal en El Salvador. Vamos con nuestra secuencia, se busca presidente y estamos enlazados con Rafael Belaúnde Llosa, ya precandidato presidencial de Libertad Popular. ¿Estamos enlazados ya? En Exitosa se busca presidente. Bueno, vamos a dar la bienvenida a don Rafael Belaúnde Llosa. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido a Exitosa. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Don Rafael, ¿por qué tendríamos que confiar en usted después de haber tenido tantos candidatos que definitivamente han decepcionado a los peruanos? Bueno, lo que es certero es que una vez convocadas y producidas las elecciones, alguien va a asumir las riendas del Perú. Y lo que necesitamos es recuperar nuestro país, recuperarlo de la delincuencia, recuperarlo de la pobreza, del atraso y recuperarlo de una clase Exitosa. política que ha demostrado pues ser caduca, corrupta y absolutamente incompetente, ¿no? Yo soy una persona, en fin, que tengo una trayectoria profesional, vengo básicamente del sector privado, aunque hace muchos años, como 18, estuve también en el Estado, trabajé en Cofopri, he trabajado en la Defensoría del Pueblo, después tuve un fugaz paso por el Ministerio de Energía y Minas, pero yo soy básicamente una persona que viene del sector privado, tengo mis emprendimientos personales, sé lo que es ganarse la vida trabajando, lo que es hacer empresa Claro. en el Perú, pero sobre Don todo Rafael, yo tengo un legado y un apellido que defender y lo haré con la más absoluta rigurosidad y escrupulosidad, ¿no? don Rafael Belaúnde, usted ha manifestado en más de una oportunidad que Antauro Humala en El Salvador debería estar en una celda. La pregunta es, ¿dónde debería estar también, por ejemplo, Keiko Fujimori? ¿Y dónde debería estar Martín Vizcarra? Porque usted también fue ministro de Vizcarra, como usted dice, un paso fugaz por un ministerio. Sí, bueno, yo integré el gabinete cateriano y el Congreso no le dio la confianza al gabinete, entonces hasta ahí nomás llegué. Yo creo que el caso de la señora Fujimori se está ventilando en el Poder Judicial. Yo creo que las personas tenemos que someternos a la acción de la justicia. Yo ahí no tendría nada más que decir, salvo que se lleve pues con debido proceso, con rigurosidad. El caso del señor Antauro Humala es distinto, porque el señor se alzó en armas contra el Estado peruano, Exitosa. asesinando policías, contra el Estado de Derecho. Entonces, personajes de la calaña del señor Humala en El Salvador están encerrados en calzoncillos en una celda metálica 23 horas al día. Entonces, cuando han pretendido decir que o dice el señor Antauro Humala que él va a buquelizar el Perú, que él es el Bukele peruano, nada podría estar más alejado de la realidad. Un señor como Antauro Humala estaría preso en calzoncillos en una celda metálica durmiendo en una cama de metal en El Salvador, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para regresar la decencia y la dignidad a la política, porque es primero, digamos, con honestidad, con, siendo muy escrupulosos con los dineros del Estado. Ese es el primer paso para recuperar nuestra economía. Claro, el señor Belaúnde, Jubilar a una... pero su partido político está vinculado a la izquierda, a la derecha. ¿Hacia dónde se inclina? ¿Tiene algún respaldo ideológico? Porque por lo que veo por ahora, los partidos ya no tienen ningún vínculo ideológico aparente. Todo va en función a un emprendimiento. Bueno, nosotros tenemos nuestras ideas muy claras en el campo económico, por Ujú. ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que es solo a través del crecimiento económico basado en la inversión privada que vamos a poder generar empleo y reducir la pobreza.
pero para que se genere inversión privada importante como la que el Perú puede captar, se requiere estabilidad política, se requieren instituciones sólidas, se requiere un Congreso que no sea pues una pandilla de comechados, ¿no? Cosas que lamentablemente tenemos hoy, ¿no? En la Plaza Bolívar, ¿no? Entonces se requiere tener mucha convicción para captar las inversiones y entrar en una espiral de crecimiento económico sin complejos, con decisión a tasas del 6-7%, que es lo que reduce la pobreza y es lo que genera el empleo. Ahora, si algo tenemos que aprender de los últimos 30 años, es que solo con eso no alcanza, porque hay una buena parte del Perú que no se ha visto favorecida con la modernidad. Nosotros hemos estado recorriendo el sur del Perú, sobre todo el sur andino, y es evidente que estos últimos 30 años, bueno, ahí tú ves la infraestructura pública, los colegios son una calamidad, los centros de salud que están declarados por Defensa Civil inhabitables hace 30 años y sin embargo los médicos siguen fajándose por la salud de los peruanos ahí en condiciones absolutamente precarias. Claro, la realidad que vivimos en los lugares más alejados del país, don señor Belaunde, la conocemos. La pregunta es, ¿cómo resuelve el problema? Usted quiere ser presidente, imagínese que en este momento ya es presidente. ¿Cuál sería la primera acción? Bueno, yo creo que la primera acción es recuperar la seguridad ciudadana, porque si uno no puede salir de su casa sin que lo asalten o si le cobren un cupo a un microempresario o sin que le cobren a un emolientero un cupo para dejarlo operar en una esquina, bueno, si no hay seguridad ciudadana no hay nada, ¿no? Y eso se puede resolver. Hay países, hay ciudades que han sido muy inseguras y lo han resuelto. Y hoy hay una amplia gama de elementos tecnológicos, los drones, por ejemplo, ahora están incorporados en muchos países para el tema de la seguridad ciudadana. Están estos sistemas C5, programas de control y comunicación, sistemas integrados de vigilancia. Exitosa. Ahora, todo esto requiere un esfuerzo fiscal, ¿no? Hay que poner cámaras en las calles, hay que poner iluminación, hay que comprar estos drones de vigilancia y de interdicción. Y después se sabe, hay estadísticas en el mundo, cada 50 cuadras tiene que haber un patrullero, por ejemplo. Eso es una métrica que existe. Y eso, por lo tanto, Lima requiere urgentemente 2.000 patrulleros. Pero más allá de la tecnología, la vigilancia, viene el tema legal. Bueno, hay un componente legal fundamental porque yo creo que hay un tipo penal que se debería de empezar a discutir, que es el de terrorismo urbano, ¿no? Porque hay organizaciones criminales ahora, por ejemplo, lo que está pasando en la ciudad de Patás, ¿no? Que operan utilizando armamento de guerra, explosivos, derribando torres de alta tensión. Entonces, tiene que haber, por un lado, una reforma en las leyes que adecúen estas nuevas figuras delictivas. Tiene que haber mecanismos normativos para que empoderen a las fuerzas del orden, para que puedan actuar también, para que puedan interceptar con más diligencia las comunicaciones de estas organizaciones, para que puedan actuar con más celeridad. Pero todo esto pasa al final con lo que tiene que haber es voluntad política, porque nada va a ocurrir si es que quien está al mando no quiere amarrarse bien los pantalones para hacerlo. ¿Y usted cree que en este momento quien está al mando no quiere comprarse el lío, no quiere enfrentar a la delincuencia? ¿Cree usted que no hay voluntad? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la gestión de Dina Boluarte frente a la lucha contra la inseguridad? Yo creo que en la lucha contra la inseguridad y en todos los demás campos pienso lo mismo, que es un desastre, que es un barco a la deriva, que el Perú está sin capitán y sin rumbo desde hace ya muchos años y que nada va a cambiar. Por eso cuando me han preguntado qué expectativas tengo del mensaje a la nación de la señora Boluarte, ninguno. Don Rafael, pero le replanteo la pregunta nuevamente, ¿usted qué haría en este momento? Estamos a pocas horas, ¿qué anunciaría usted en este mensaje presidencial? Bueno, yo creo que se pueden, cosas concretas que puede hacer la señora Boluarte son reformas que faciliten
la inversión, reformas que faciliten que los pequeños empresarios se formalicen, que puedan producir. Hoy un microempresario o un pequeño empresario, que es donde se genera el 80% del empleo en el Perú, tiene que padecer no solo los problemas de la extorsión, el gota a gota, sino después infinidad de fiscalizaciones de todas las instituciones, primero de la municipalidad, después de los ministerios, después de la SUNAT. Hay un entorno muy hostil para hacer negocios en el Perú. No te estoy hablando de la gran empresa, porque la gran empresa pues contrata un bufete de abogados y resuelve sus problemas, pero los microempresarios, los pequeños empresarios viven hostigados por un sistema legal que los maltrata y los margina. Yo creo Claro. que ahí se pueden hacer cosas. Señor Rafael, y con lo que respecta al sector educación, ¿qué propone usted? Bueno, ahí es un tema que yo he tocado mucho, porque si nosotros queremos ser un país moderno y un país próspero, la base de la prosperidad está en la productividad de las personas. Los países más ricos tienen ciudadanos que son más productivos, es decir, generan más riqueza por día o por hora o por mes. ¿Y qué es la productividad? Es básicamente acceso a la salud y acceso a la educación. Y esos son los dos temas que están más deteriorados en el Perú. Entonces, claro, en el tema de la educación hay dos componentes. Uno, la infraestructura educativa, que está muy deteriorada. Y nuevamente, ahí la tecnología ayuda mucho. Ahí ahora es muy fácil estos sistemas de Internet, por ejemplo, lo que tiene Elon Musk con estos satélites que lanza sistemáticamente al espacio. Uno puede tener los colegios interconectados, puede incorporar programas pues, pedagógicos de educación. O sea, hay un tema de infraestructura que se tiene que atender, y después inevitablemente la calidad de los profesores. Y ahí hemos tenido un retroceso desde que llegó Pedro Castillo, ¿no? Se había avanzado en el tema de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante que los profesores que se esfuerzan más en ser mejores profesores tienen que tener una remuneración más alta que los profesores que no se esmeran igual. Yo creo que hay que retomar las evaluaciones. claro. Porque al final ahí está la capacidad de generar valor de los peruanos. Cierto, don Rafael. En la educación y en la salud. Ahora, en el ámbito de la salud, mira esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Con la escasez de medicamentos, el tráfico de medicamentos también, y un sistema de salud obsoleto que no funciona. Bueno, la mitad de las postas médicas en el Perú no tienen médico, por ejemplo. Menos de la mitad de las postas médicas en el Perú atienden siquiera 12 horas. Más del 80% de las postas médicas en el Perú carecen de los medicamentos esenciales. Entonces, no solamente el déficit de grandes hospitales, hospitales de alta complejidad, tenemos que empezar a resolver el drama de la salud en el Perú atendiendo desde los centros de salud y las postas médicas, repotenciarlas, porque esa es la primera línea de defensa por la salud de los peruanos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un tema de infraestructura, pero también un tema de gestión. El Perú, el sector público es el gran comprador de medicamentos, abastece pues al 80% del mercado. Sin embargo, es muy incompetente, es muy ineficiente y es muy corrupto para comprar. Claro. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que la población, cuando va a una posta médica, no encuentra medicamentos. Entonces se tiene que ir a las farmacias privadas. Y claro, ahora estamos viendo que hay un enorme caso aparentemente de colusión, de un sistema de carteles, porque el sector de las farmacias es lamentablemente un sector económico muy concentrado. Precisamente, señor Rafael Belaunde, en esa línea usted siempre se ha referido a la Costa Nostra, que bueno, definitivamente se ha referido también al Congreso y se ha referido usted a una casta. En este momento hay un cogobierno, hay un chalequeo, si podríamos llamarlo así, por parte del Congreso al Ejecutivo. A ver, simplemente para redondear lo de las farmacias, el Estado tiene que ser hábil en comprar, es el gran comprador. Si el Estado comprase
diligentemente al por mayor con buenas licitaciones, el poder extorsivo que tendría el cártel de las farmacias sería mínimo, porque el Estado tendría un gran poder para regular, pero si alguien va a atenderse y en la farmacia del hospital público no hay medicamento, o te vas a la clínica y resulta que el tomógrafo se malogró, pero que al frente sí hay un médico con tomógrafo privado y te puedes atender ahí. Es decir, hay toda una corruptela que hay que erradicar. Lo que pasa con el Congreso y el Ejecutivo es que han encontrado pues una convivencia, ¿no? Tienen intereses en común, intereses subalternos, ¿no? Intereses en durar todo lo que se pueda, ¿no? Intereses en llegar a 28 de julio del 2026 para defender sus prebendas, sus gollerías, sus negociados y al final lograr impunidad. Entonces, en esa línea, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso un socio ideal y por eso permite que el Congreso cometa toda serie de tropelías y abusos y esté generando un enorme forado fiscal. Y por otro lado, la presidente Boluarte se dedica a viajar, dicen que en Palacio se para mirando pues, sus telenovelas turcas y el Perú paralizado. Pero brevemente, señor Belaúnde, ¿sí existe la Cosa Nostra, la Costa Nostra, sí o no? Yo creo que la política actual, esta sociedad siniestra entre el Ejecutivo y el Congreso, es lo más parecido a la Cosa Nostra que hemos visto en muchos años, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori, de acuerdo a las últimas encuestas, se mantiene en el primer lugar, pero solo con 10%. O sea, imagínense lo que tuvo en las elecciones pasadas, ¿no? Y ahí nada más pegadito está a quien usted quiere o lo quiere en una prisión. Está Antauro Humala. Luego sigue Hernando de Soto, Francisco Sagasti y está Verónica Mendoza. ¿Usted en qué lugar está? ¿Ha verificado y qué opina al respecto? Hay como un empate de 10 después, ¿no? Claro, todos tienen 2. Son el club de los 2. Sí. Sí, bueno, no es una cifra que me desaliente en lo absoluto, toda vez que quienes figuran ahí es gente o que ha postulado en las últimas elecciones, o es gente que tiene una trayectoria mediática antigua, gente con alta exposición a los medios, gente que tiene un nivel de reconocimiento mucho más alto. Entonces, a nosotros realmente el dato no nos parece malo, porque poco a poco estamos dando a conocer pues nuestras ideas, nuestra línea de conducta, y en ese sentido me parece que está bien. Yo creo que esto, conforme pase el tiempo, seguirá depurando. Al final, lo que hay que plantearle al país es un programa de crecimiento serio, sin demagogia, y un programa de inclusión para ofrecerle a todos los peruanos señor Belaúnde, un proyecto de bien común. Señor Belaúnde, para terminar, porque me quedan pocos segundos, no me aclaró si era de derecha, izquierda o del centro, punto 1. Y punto 2, ¿qué opina de Alberto Fujimori candidato? No, Alberto Fujimori candidato me parece que es una tomadura de pelo por varias cosas, ¿no? Un señor que tendría 87 años, que enfermo. Acá el Perú es un país con un desafío geográfico muy serio. Necesitamos un presidente que pueda viajar a la Rinconada en Puno, que está a 5.000 metros, que se pueda ir al Braem, que se pueda ir a Ubinas en Moquegua. Lo descarta entonces, por cuestiones de tiempo. Señor Belaúnde, no me aclaró. Derecha, izquierda, centro. Bueno, depende en qué. Yo creo que para captar inversión, es decir, promover la inversión, promover la seguridad ciudadana, promover el crecimiento económico, me parece que eso es algo de sentido común. Y por otro lado, hacer un esfuerzo por un Estado más presente en salud, en educación y en infraestructura, en las zonas olvidadas del Perú, también son cosas de sentido común. Entonces, no me responde, señor Belaúnde. Derecha, centro, izquierda. Es que yo no me podría catalogar con esas etiquetas porque, como le digo, yo creo que hay que promover la inversión y el crecimiento económico sin complejos, con decisión. Progresista en todo caso.
Muchas gracias, señor Belaúnde. Le agradezco. Despedimos la secuencia. Se busca presidente. En Exitosa se busca presidente.